Hola, hola, queridos amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Conectados con Agricultura, en esta semana de aniversario que cumplimos 18 años, todos los días ininterrumpidamente al aire, y nos pilla este aniversario en un primer lugar de sintonía, lo cual nos tiene muy contentos, gracias a su preferencia y también gracias a la calidad de nuestros panelistas como Magdalena Mervilá, que ya está con nosotros, y Sergio Vitar también, un panelista muy antiguo, no por la edad que tiene, sino que Sergio fue panelista hace muchos años atrás, después nos dejó, se fue y volvió, así que también es un panelista antiguo en toda la connotación que tiene la palabra. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Cómo estás, Sergio? Gusto saludarte. Muchas gracias. Eso de antiguo. Una vez, puedo contar una corta anécdota. Sí. Cuando en Egipto se produce toda esta revolución de la primavera árabe, me pidieron que fuera a transferir la experiencia de la transición chilena al Cairo. Y entonces fuimos con Genaro Arriagada, que tenía la misma participación, y nos invitó. En ese momento estaba el Partido Demócrata norteamericano a cargo y tiene un instituto que se llama National Democratic Institute, y partimos y nos tocó ver todo, hablamos con todos los partidos políticos, discutimos, en fin. Y entonces en una entrevista de prensa, la señora Clinton, que estaba en ese momento de ministra de Relaciones Exteriores, destacó la presencia de chilenos que estaban ayudando también a ver cómo podían, con su experiencia, ayudar a los políticos egipcios. Y entonces dijo, y 2 veteranos chilenos. Los dos con Genaro Arriagada nos empezamos a llamar y decimos, ¿por qué nos trata de esa manera? Y resulta que en Estados Unidos la palabra veterans es alguien que ha hecho alguna experiencia, por ejemplo, sí, incluso la gente que vuelve de la guerra, que estuvieron en la guerra de Irak, claro, que son los veteranos de la guerra de Irak, que tienen 30 años. Sí, entonces claro, ahí nos calmamos un poco. Sí. Y tú me la vienes a tirar de nuevo con esto. No. Yo no dije veterano, dije panelista antiguo. Oiga, sí, es una broma, hay que reconocerlo. Yo quiero... Sergio es muy sofisticado, eso sí, es. Uno va ganando sofisticación a la medida que vamos creciendo como personas, ¿viste? Así que muy bien. Oye, yo no quiero empezar nuevamente el programa porque ustedes saben, por mi origen sanguíneo, mis abuelos eran libaneses, me ha llegado mucha información directamente del Líbano, me han llegado videos que son realmente crudos, que no se dan por la televisión, donde están los cuerpos destrozados, una pierna por un lado, un brazo por otro lado, una cosa realmente espantosa, horrorosa, que aprieta el corazón. Lamentablemente a veces estos episodios hacen que uno vuelva la mirada hacia estos países que muchas veces en nuestro país son total y absolutamente conocidos. Déjenme darle algunas reseñas del Líbano. En el Líbano hay 18 comunidades religiosas distintas. Es el país árabe que más cristianos tiene, un 40%, la mayoría de los países árabes no tiene tanto cristianos. Se hablan 3 idiomas oficiales en el Líbano: el árabe, el francés y el inglés. Así que yo, cuando digo por broma, mira la cara de francés que tengo, no estoy tan lejos por el lado del idioma, digo, no por el lado de la cara. Circulan 40 diferentes periódicos diariamente. Estos son algunos antecedentes para que ustedes vean el tipo de sociedad que es el Líbano. La alfabetización en el Líbano es de un 99%, tiene 42 universidades, hay 100 diferentes bancos, por eso yo les decía, en un momento el Líbano fue considerado la Suiza del Medio Oriente, ahí llegaban todos los capitales. Sergio Vital les puede hablar mucho de eso, que entiende bastante más que yo del Medio Oriente, por su antigüedad, no por su conocimiento. No, estoy bromeando. Hay un doctor por cada 10 personas en el Líbano. En América tenemos un doctor por cada 100 personas. Para que vean un poquito el tipo de sociedad que es el Líbano.
Bueno, hay cosas más anecdóticas. El nombre del Líbano aparece 75 veces en el Antiguo Testamento, y el árbol nacional, que es el cedro, también aparece 75 veces. El primer milagro de Jesucristo lo hizo en el Líbano, cuando convierte el agua en vino. Hay 4,5 millones de libaneses viviendo en el Líbano, y más de 10 millones y aproximadamente 60 millones de libaneses fuera del Líbano. Una gran emigración. Ha tenido muchas guerras, muchas invasiones el Líbano. Es una reseña rápida, más o menos, para que ustedes conozcan un poquito más de este país que ha sufrido esta explosión, que no es menor, es la tercera más grande después de Hiroshima y Nagasaki. ¿Sabías eso tú, Magdalena? No, algo había escuchado, sí. Que, como explosión, como potencia, es la tercera más grande de la historia de la humanidad. ¿Quieres agregar algo tú antes que pasemos a otro tema, Sergio? Yo, por cierto, quisiera agregar primero que yo tengo parientes libaneses. Y por lo tanto nos comunicamos para saber a las horas de que esto había ocurrido, y felizmente estaban en buenas condiciones. Ustedes son sirios, en general, los Vitar son sirios, ¿no? Sí, pero por el lado de mi madre hay toda una corriente ahí que se instaló cuando se vino mi padre a Chile hace un siglo. Un sector también se fue a Beirut. Y entonces son libaneses. Lo que me queda de reconocer, ya con un siglo pasado de inmigración, son libaneses, más que en Siria. Ahora, lo que quería decir es que es la joya del Medio Oriente. O sea, el Líbano es un país maravilloso, y quiero también contar de que allí hay algo que los chilenos tenemos que aprender. Es uno de los países que ha logrado la mayor capacidad de acuerdo político con distintas religiones. Después de la guerra, que fue tremenda en los años 80, que muchos que nos escuchan tal vez se recuerden, se terminó con un gran acuerdo político que estableció incluso de qué religión tiene que ser el presidente, que es católico maronita. Y el primer ministro también. El primer ministro, que es musulmán sunita. El jefe del parlamento, que tiene que ser musulmán chiita. Y el segundo es un cristiano ortodoxo del Parlamento. Y te lo cuento porque me invitó, el Senado me pidió cuando era senador que fuera a conseguir votos del Medio Oriente para elegir a un chileno presidente del Parlamento mundial. Y fui, y me pasó una anécdota increíble. Llego, pido hablar en representación del Parlamento chileno con el presidente del Congreso libanés. No estaba, pero estaba el reemplazante. Entonces me dice, se demora. Y después le reclamo, viene. Y empieza la conversación, y le dije, no, si yo tengo una familia acá, de apellido Chakra, son mi familia. Y entonces me dice, mire, pero si yo tengo un conocido Chakra, me dice él. Y entonces me pregunta, entonces su familia es cristiana ortodoxa de origen. Sí, le digo. Deme unos minutos para arreglar el problema del voto del Líbano por Chile. Y como a los pocos ratos me llama por teléfono y me dice, tiene el voto libanés. Y ganó el chileno. Y tuvimos recién un chileno, el primer chileno y único que hemos tenido presidente del Parlamento. Entonces, lograron combinar todo esto y convivir distintas religiones. Y eso es muy impresionante. Pero quiero agregar algo más. En Chile somos privilegiados de que esas divisiones religiosas no existen. Hay países como en Rohingyas ahora, o como lo que ocurre en Modi con los budistas y los musulmanes, lo que ocurrió en Irlanda entre los católicos y los protestantes. En Chile tenemos, y en América Latina, y eso es una gran cualidad para que no la perdamos y tengamos más unidad nacional. Así que lo del Líbano también nos enseña mucho, y los libaneses son personas maravillosas, de lo que uno ha conocido, y muy brillantes en muchas partes. En Chile no tenemos huracanes, pero tenemos terremotos, no tenemos esa división religiosa como habla Sergio, pero hoy día estamos viviendo una división política demasiado polarizada que hace muy difícil ponerse de acuerdo sobre el futuro, y hace que el futuro esté bastante incierto. Quiero decir, Checho, para la relación de América Latina y los libaneses. Por ejemplo, tú tienes personas muy destacadas. Slim,
en México. Es de origen libanés, sí, y es la figura de las personas que ha hecho las más grandes fortunas y empresas en México, muy conocido. Shakira. Dos presidentes que yo recuerdo, dos expresidentes de la República de América Latina, Turbay en Colombia y Temer en Brasil recién. Sí. Entonces, tú ves que hay una inserción cultural ahí muy estrecha, con mucha gente cristiana que llegó del Medio Oriente y otros que han llegado ahora, independientemente de la religión. Y eso nosotros, los chilenos, tuvimos desde el principio en la creación del Líbano y de Siria y todo eso después de la Segunda Guerra, porque Chile participó mucho en las Naciones Unidas cuando se produjo la definición de los estados y la independencia de esos países después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, tenemos que seguir los chilenos vinculados, porque es una zona clave, no solo desde el punto de vista religioso, sino para la paz mundial. Así es, y agregándole Shakira también es libanesa, y un señor que quiere ser presidente de la República que se llama Checho Irane, que vive en Chile, también es libanés, de origen libanés. No te asustes, no voy a ser candidato a nada. Magdalena, yo quise introducir el tema de la división, que no es religiosa, pero sí política, que nos tiene muy polarizado. ¿Cómo estás viendo tú la situación en nuestro país? Bueno, lo primero que hay que decir es que no es cierto que no es religiosa, porque efectivamente hay que comprender que cuando viene un poco el cambio primero del teocentrismo al antropocentrismo, que va también de la mano con la idea del mundo laico que comienza a aparecer, y luego los ateísmos durante el siglo XIX, aparece el marxismo, y el marxismo es, les guste o no, una nueva religión. Eso es una religión laica, que opera principalmente y primeramente al nivel de la fe, y que a veces puede tratar de incorporar la razón, pero uno se da cuenta a lo largo de la historia que la racionalidad no es lo que opera, porque hay veces que cosas son evidentes y que de alguna manera los ejercicios llevados a cabo en la historia han demostrado 1, 2, 3, 4, 5 veces que son fracasados, y que además no solamente no ven esos fracasos, sino que cuando suceden horrores, es más, el propio libro negro del comunismo arrojó en los años 90 y tanto, 150 millones de muertos a causa del comunismo. Hoy día se piensa que son más, pero esos muertos son justificados. Entonces, cuando uno corrige de ese modo, es porque de alguna manera lo que opera no es la razón, sino la fe. Entonces, es una religión laica, con santos, porque efectivamente las figuras comunistas que han muerto y que han sido incluso ellos mismos asesinos, el Che Guevara y varios más, se han convertido en santos de altar. Pero además tienen ritos, cantan la Internacional Comunista como los devotos que van con flores a María en el mes de María. Entonces, son una religión. Qué buena la analogía, muy buena la analogía. Bueno, yo me refería a las religiones tradicionales, en todo caso una muy buena analogía. Déjenme saludar a los auspiciadores, tenemos hartos temas que tocar en el día de hoy. Organiza tus gastos con tus tarjetas de crédito y obtén el siguiente beneficio para ti de BCI. Paga en 3 o 12 cuotas sin intereses en grandes tiendas y en tiendas de materiales de construcción. BCI, seamos diferentes. En Grupo Patio desarrollamos diversos formatos de renta para cumplir día a día nuestro propósito, unir personas y enriquecer sus vidas. Conoce más en patio.cl. Ahora con Tepillé, monitoreo temporal, usted puede proteger su empresa en el horario y por el tiempo que necesite. No sea usted la próxima víctima y contrate su tranquilidad en tepillé.cl. En familia, con amigos o la polola, San Jorge te invita a compartir con ellos toda su variedad de productos. Siempre San Jorge. Multiservice Grúas desde 1989 es el referente nacional en el mercado de arriendo de grúas pluma hidráulica. Más de 55 equipos de última generación a su disposición. 12.000 clientes ya han confiado en nuestro servicio, porque al mundo no lo mueven las máquinas, al mundo lo mueven las personas. Nuestro compromiso no se detiene. Hoy más que nunca mantengamos la energía en alto, por eso Abastible con su programa de beneficio ha apoyado a más de 2.800 adultos mayores en todo el país, entregando 271 estufas con sus cilindros y más de 3.700 cargas de gas para 3 meses en hogares de adulto mayor sin fines de lucro. Conoce todas las iniciativas en abastible.cl.
usa eficientemente la energía y cuida nuestro planeta. Prefiere una caldera de condensación de agua y disminuye hasta un 35% el consumo de gas y un 80% las emisiones de NOx que producen el efecto invernadero. Agua, especialistas en climatización. Universidad San Sebastián, comprometida con la formación integral de sus estudiantes para que puedan mejorar sus vidas y contribuir como ciudadanos al bien común. A todas estas empresas que hacen posible nuestro programa, le agradecemos su apoyo y quiero decirles que yo estoy pensando vivir más años de vida, porque dice uno que se conserva mejor en el frío. Y resulta que decidí apagar toda la estufa de mi casa después de la cuenta de luz que me llegó y que todavía estoy pensando si la pago o no la pago, porque me parece que es demasiado un exceso, tengo que alegar. Se pasaron con la cuenta de la luz. Y escuchaba a mucha gente que dice lo mismo y aparentemente me estaban explicando que el mecanismo que ha hecho las compañías eléctricas es que como no podían tomar el medidor, sacaron un consumo promedio durante los meses que no pudieron tomar el medidor y ahora este mes cobraron lo que realmente era efectivo y por eso que salieron, a todos nos ha salido casi el doble las cuentas de luz de lo que estábamos pagando. Vamos a investigar más adelante ese tema, porque es un tema que le afecta a mucha gente en el país. Estamos con Magdalena Benoilá y Sergio Vitar. Usted puede escribirnos a conectados@radioagricultura.cl sus comentarios de voz al más 569 42 48 98 04, que es el WhatsApp, lo repito, más 569 42 48 98 04, y usted sabe que este programa se transmite por toda la cadena de emisoras de Radio Agricultura, además por la señal 31 del cable y 841 de las compañías de televisión por cable GTD y Telefónica del Sur. Se retransmite el programa a las 20 horas. Vamos a la pausa y regresamos con los temas que a usted le interesa, junto a Magdalena y a Sergio. Bien, ya estamos de vuelta. Alberto Doglia nos escribe y dice: ¿se dan cuenta que el cambio de medidores eléctricos venía con trampa? Ahora con esta salsa no la están cobrando. La plata es la plata y da lo mismo el detalle de lo que estén cobrando. El hecho es que las cuentas son mayores y con eso financian el cambio de medidores. Alberto Doglia, de Ingeniería PRI. Mira, Alberto, ¿sabe cuál es el problema? Cuando existe este nivel total de desconfianza de la población en todo tipo de instituciones, en todo tipo de empresas, pasa lo que te está pasando a ti, digamos, que tú crees que esto tiene que ver con eso. Yo la verdad que los medidores creo que costaban 10 lucas, a mí la cuenta me subió bastante más que 10 lucas, yo te diría unas 10 veces o 20 veces eso me subió la cuenta. Me subió la cuenta en 200.000 pesos entre el mes anterior y este. O sea, bueno, puede ser que esté incluidos los medidores ahí. Hoy día yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero algo raro está pasando. De hecho, alguien me dijo por ahí que en él había reconocido que habían algunos errores en las cuentas y que había que fijarse en el medidor y que eso se iba a corregir. Bueno, pero esto tiene que ver, Magdalena y Sergio, con la desconfianza generalizada que tiene la gente en general con todas las instituciones. Yo creo que aquí no se salva nadie. Sí, pues la desconfianza es enorme. Y una de las cosas, bueno, yo ahora de hecho estoy preparando una charla que es un poco un análisis de las crisis de distintos tipos políticas y que muchas veces, ojo, se han combinado las crisis políticas
de choques de ideas con crisis que tienen que ver con enfermedades. Es muy divertido porque ahora hay que hacer un barrido histórico completo, un poco uno se le ponen todas las cosas, los datos, y empieza a cruzar cosas. Y generalmente cuando vienen esta crisis de las instituciones y de las desconfianzas, la gente termina renunciando a la libertad por mayor seguridad. Y en todos los casos en la historia, yo aquí estoy citando por lo menos 5 casos hacia atrás en la historia, en la charla que voy a hacer hoy día en la tarde, lo que sucede es que crecen los estados. Básicamente, por darte 2 ejemplos, después de la peste negra termina la sociedad medieval y surge finalmente en un proceso largo el absolutismo. Luego nuevamente pelean por la libertad, más libertad, más libertad, y básicamente la ideología nuevamente y la crisis de los años 20 termina con los totalitarismos. Y básicamente nuevamente peleamos por la libertad, y ahora estamos en esta situación mundial que yo creo que nos va a llevar, y es terrible decirlo, pero yo creo que se vienen totalitarismos duros y tecnológicos, o sea, se viene un Big Brother muy complejo. Entonces es muy tremendo que se termine ese concepto lógico que es comunidad, en el fondo, a través de las instituciones, digamos. La gente que quiere pagar por ver tu charla, ¿cómo lo puede hacer? Aprovecha de pasarte la visita, pues si para eso sirve la radio también. ¿No? Sí, esta es una charla para, digamos, privada, pero probablemente ahora que la tengo lista, sí voy a ver en algún minuto, porque claro, uno muchas veces hay ciertos ejercicios de pensar algo tan macro que uno no lo hace, sino que hasta alguien te dice, ¿me podrías hacer esto? Y dicen, bueno, en realidad sí, pero te tienes que poner a estudiar, en fin, ahora que ya la tengo armada, podemos hacerla después abiertamente. Pero sí, la vamos a hacer abierta de todas maneras. Después te cuento, Checho, cuándo. Oye, hay un auditor, Sergio Vitar, que me escribe un mail bastante largo, me gustaría conocer tu opinión, Francisco Núñez. Don Sergio me dice, gusto con saludarlo, quería comentar, con preocupación me ha causado nuevamente nuestra Cámara de Diputados con el último proyecto de ley aprobado, como es aquel que suspende por el término de un año los remates de bienes raíces y los términos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Esto es un juicio ejecutivo por el término de un año desde el cese del estado de catástrofe. En lenguaje común y corriente, se suspenden por un año los lanzamientos y los juicios ejecutivos. Si bien es cierto, la propuesta parece una propuesta bastante generosa con la gente que lo está pasando mal, esto es una invitación al aprovechamiento generalizado de mucha gente que perfectamente podría no pagar el arriendo durante un año. Total, no me van a echar. Esa gente va a perjudicar a esa persona que se está comprando una propiedad con crédito y que con parte del arriendo pagaba ese crédito. Con eso se va a desincentivar la compra de nuevos bienes, lo cual frena la construcción. Entonces, la verdad es que uno le pregunta, los diputados, ¿qué es lo que tienen en el cerebro? Porque de verdad, sí, yo le reconozco que pueden tener la mejor intención, pero hay que tener 2 dedos de frente para darse cuenta que es una medida súper populista y muy mala para la economía del país, cuando todos tenemos que estar mirando cómo levantamos la economía del país, que ya está un 40% caída. Y el hecho que esté un 40% no significa que los ricos estén ganando menos plata, significa que la gente se va a empezar a morir de hambre. Entonces, mi pregunta, Sergio, es, ¿qué le pasa a este Parlamento? Bueno, todos los parlamentos tienen gente de distintas posturas. No, si aquí hay de izquierda y derecha. Si tú lees hoy día a un señor que acaba de ser elegido de un partido común del Frente Amplio. Sí. Y entonces dispara contra todo lo que fue la concertación y la nueva mayoría diciendo que son unos vendidos. Y que aquí lo único que... Entonces, hay posturas distintas. Y por el otro lado tú tienes a un diputado Urrutia, también ultra, que aquí nunca se violó ningún derecho humano. Entonces, la democracia permite que haya opiniones y no se restringe la libertad de opinión, siempre y cuando funciona la democracia, cuando esos sectores no son mayoría. Y entonces hay una gran mayoría que impide la polarización. Pero ahora, eso como norma general. Entonces, a mí lo que me preocuparía es que una idea como esta no tenga la suficiente técnica y sofisticación para que lo que tú quieres buscar, si alguien que no puede pagar su arriendo en una situación de pandemia y quiere extenderlo, lo generalices a todo porque se presta para cualquier abuso. Entonces, yo no conozco ese proyecto de ley.
pero seguramente no sé hasta dónde va a llegar en la Cámara de Diputados, y después está el Senado, y después está el veto del presidente de la República. O sea, hay distintas instancias que tiene el Parlamento y que tiene el sistema político para regular cuando vienen cosas que son absolutamente desproporcionadas o no cuentan con el acuerdo suficiente. Entonces, no, yo creo que el riesgo, y tomo algo de lo que decía Magdalena, es el tema de el cuadro que estamos viviendo hoy día. Ayer hice una exposición muy brillante, encuentro yo, la directora ejecutiva de la CEPAL, la mexicana Alicia Bárcena, sobre las condiciones de América Latina, porque a veces los chilenos creemos que nos está pasando solo a nosotros, y las situaciones que están ocurriendo en el resto de América Latina son bastante más complejas, pero todos van en una dirección de tremendo desempleo, al cual se agrega la informalidad, que cuando vaya terminando el confinamiento la gente va a salir y va a querer trabajo, y eso va a ser clave para la estabilidad y para poder comer y poder vivir. Tremendo aumento de la pobreza llegó a estar en 20 y tanto, el promedio, nosotros en Chile es la más baja de América Latina, pero se está yendo al 40% de nuevo. Tremenda expansión de la deuda fiscal, que estaba en 60, 70, se va a ir a más de 100%. Entonces, en el diseño que se hace, las dificultades de comercio exterior, es que entra a América Latina a un periodo extremadamente duro, todos los países. Entonces tenemos que ver qué medidas tomamos en un cuadro mirando a más largo. Ella dijo algo en los cuadros tan mostrados. Ustedes se acuerdan que siempre se ha hablado de la década de los 80 como la década perdida de América Latina, porque no creció. Pero la que viene, el cálculo que hay para el 2020-2030, no es que esté perdida, sino que va a bajar el nivel. Sí. No solo que se va a mantener y no vamos a crecer, sino va a haber un crecimiento negativo. Entonces, frente a eso, el gran desafío que tenemos hoy día es que hay riesgos de autoritarismo y que hay riesgos de populismo. El que cree que lo puede resolver por atajo, o el que cree que esto lo puede contener reprimiendo. Entonces, el gran desafío que se está viendo en América Latina es ese. Entonces nosotros, si queremos resguardar lo nuestro, tenemos que hacer por lo menos lo siguiente. Avanzar con acuerdos. Sí, yo comparto contigo. Cada uno tenga que ceder un poco, porque no hay acuerdo si uno no cede algo. Oye, pimponemos más corto para poder ir. Si yo estoy de acuerdo contigo, Sergio, si yo lo que te digo básicamente es qué le pasa a los parlamentarios. Sí, acá no es una crítica solamente a tu sector, porque en esta votación también hubo parlamentarios de centro derecha o supuestamente de centro derecha que votaron este proyecto porque pareciera ser que el populismo es una cosa muy atractiva, que engatusa tanto a derecha, a izquierda, qué sé yo. Efectivamente, la mayor parte del populismo siempre se ha radicado en la izquierda, pero que en la derecha también hay mucho populismo. Ahí hay una cosa bien importante, Checho, porque tú dices, ¿qué le pasa a los parlamentarios con esta ley en específica y con varias más? Hay que sacar la cuenta así. A ver, entendamos cómo funciona la democracia. La democracia es una persona, un voto, ¿ya? Y por lo tanto, hay varias cosas que yo siempre he dicho en mis charlas. En general, a los estados en este contexto de democracia, una persona, un voto, incluso nunca le ha convenido mucho ni que la educación sea buena, porque básicamente si la persona es ignorante, ese voto vale igual y lo mejor es que sea ignorante para que sea manipulable. Y en este caso particular, de los propietarios y los arrendatarios, que sería el caso de lo que estamos hablando, ¿cuántos propietarios hay? Entonces uno podría poner un número. ¿Ya? ¿Cuántos arrendatarios hay? Entonces, si uno saca la cuenta, si hay más arrendatarios que propietarios, bueno, esta es una medida que les conviene porque esos son votos. Entonces, básicamente, ¿qué les pasa? Lo que les está pasando es que no están siendo estadistas, no están pensando en el país, no están pensando en la próxima generación. Ellos están pensando en ellos mismos y están pensando en la próxima elección, que son en 2 años más. Bueno, estamos conversando con Magdalena Mervilá. Por favor, los amigos que ¿No has pensado, Checho, ser candidato a diputado? Porque con eso podría arreglarse parte del problema. No, yo no arreglo nada. No, digo en serio, que haya más gente que crea, que tiene una visión, que razone y aumente, pero si no hay más candidaturas que vayan en esa dirección, es más difícil la selección. Sí. Y segundo, bueno, hay sectores que apoyan a esas personas. El punto no es que no existan, el problema es que hay una mayoría que sea capaz de imponer ciertos criterios de avance progresivo hacia la justicia social, pero gradual. Mira, ahora gradual, porque esta pandemia, pucha, que es difícil, no puede ser a cuentagotas, tiene que ser más radical. Frente a esa pregunta, uno tiene que preguntarse ¿para qué?
¿Para qué meterse en política? Yo me metería en política para ayudar, ¿no es cierto? Porque yo siento que el meterse en política es una vocación de servicio público. Yo creo que para ayudar, puedo ayudar mucho más desde esta tribuna que siendo un diputado más, Sergio, porque desde esta tribuna llevamos el diálogo, llevamos el conocimiento muchas veces con nuestros invitados, aprendemos todo, y creo que Chile tiene una falta de educación cívica, una falta de educación financiera. Mira, al final del día, una falta de educación a seca. Chile es un país que le falta mucha educación, y cuando a un pueblo le falta mucha educación es fácil presa de los populistas. Eso porque es cuestión de sí. volverle la perdiz. ¿Sí, dime? Ah, sí, tenemos que hacer un pase a prensa. Vamos con Jessica Castañeda. ¿Cómo estás, Jessica? Vamos contigo. Muchas gracias, Sergio. Vamos a escuchar el balance de casos de contagio COVID-19, pero les doy un anticipo. El ministro Enrique París dijo que 11 regiones han disminuido los casos. Vamos a escuchar a quién va a dar las cifras esta jornada, el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Sangre.cl, para evitar precisamente aglomeraciones y hacerlo en un ambiente seguro de un contagio de coronavirus. Tenemos un bus que, si las comunidades se organizan y inscriben a más de 20 personas, el bus puede ir a los edificios, a los condominios, y en ese sentido, durante un día completo, agendar a cada una de las personas. También existe un permiso especial en comisariavirtual.cl, por lo tanto el llamado es a las personas que están en cuarentena, como también a quienes están en algunas comunas que están en el paso 2. Hoy día ya no hay excusas, necesitamos de ustedes, y es por eso que hacemos este llamado simbólico a través del uso de las mascarillas rojas, a que donen sangre, donen vida. Necesitamos reponer nuestros stock de bancos de sangre, y es por eso que hacemos este llamado el día de hoy, y a todos a informarse a través de la página web, que es donasangre.cl. En cuanto al reporte diario de coronavirus, durante las últimas 24 horas se registraron 1.947 casos nuevos de coronavirus, con 1.383 personas sintomáticas. Con esto ya acumulamos 366.671 casos, de los cuales 340.168 ya se han recuperado. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, se han informado por parte del Departamento de Estadísticas e Información en Salud la cifra de 97 personas, totalizando 9.889 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, la cifra también sigue descendiendo al mismo tenor de lo que lo han hecho los contagios. El día de hoy tenemos 1.358 personas hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, con 217 de ellas en un estado crítico. Esto ha permitido que sigamos creciendo en nuestra cantidad de ventiladores disponibles, que al día de hoy se reportan 521. Y insisto, esto está a través de una red integrada de COVID-19, por lo cual todos estos ventiladores están disponibles independiente de la ciudad o de la región en donde se encuentre cada uno de los pacientes que lo requieran. La red de laboratorios durante las últimas 24 horas informó 22.802 exámenes de PCR, totalizando 1.760.615 exámenes. Finalmente, hasta ahí vamos a dejar el balance, Sergio. 97 personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que da un total de fallecidos de 9.889 personas. Pero el ministro Enrique París había hablado al inicio y él dijo que hay 11 regiones que van por un buen camino, y por eso llamó también a la responsabilidad y respetar las medidas. Volvemos con Conectados. Gracias, Jessica. La verdad que
las cifras son mejores, pero siempre hay 100 muertos, 50, 60, y uno lo traduce en números, pero la verdad que detrás de esos números hay personas, hay familias, así que a seguir empatizando con el dolor de mucha gente que ha perdido sus familiares, porque no nos tenemos que dejar guiar, no, son menos números y vamos, echémosle para adelante. Así que a cuidarse, muchachos, y de verdad los que puedan, yo siempre fui un donador de sangre, porque creo que lo más maravilloso que uno puede hacer es donar sangre. Sin embargo, yo tuve hepatitis y hoy día ya no soy factible donar sangre, así que la invitación es lo que puedan hacer. Piensen que están dando unas gotitas de su sangre y están dándole vida a mucha gente. No cuesta nada donar sangre, así que ayuden a mucha gente que lo ha pasado muy mal y que ha tenido que se han vaciado los bancos de sangre, como decía el ministro, y hay que ayudar en eso. Nos habíamos quedado con un tema que a mí me parece muy interesante, que el populismo es mucho más fértil en aquellos países donde el nivel de educación generalizado es más bajo, y yo creo que Chile ha fallado en su educación, no en cobertura. Aquí estamos frente a un exministro de Educación que yo siempre le he reconocido públicamente que la gran labor que hizo Sergio Vittar como ministro de Educación fue aumentar la cobertura. O sea, la persona que quería estudiar tenía un colegio donde estudiar. Se aumentó muchísimo la cobertura durante el mandato de él como ministro de Educación. Sin embargo, por razones ideológicas y religiosas, ya que lo plantea así la Magdalena, la discusión siempre ha sido por el tema del financiamiento, más que hincarle el diente al tema de la calidad, que es lo importante en definitiva. A mí me da lo mismo si el colegio lo financia uno, lo financia el otro, lo financia el papá o no. Perdón, estoy atorado. Para mí lo importante es la calidad, y creo que en esa materia se ha avanzado muy poco. ¿Quién quiere partir con el tema? Sergio, usted como ex ministro. A ver, yo diría, hoy una parte importante de la discusión, por cierto, se ha ido a cómo hacemos discusión, cómo hacemos educación con digital, online. O sea, si esto se para, cómo tenemos a los niños para que no perdamos años. Y entonces, esa es una dimensión. Y ayer estaba viendo, y aprovecho de hacer un saludo, se van a cumplir los 207 años en 2-3 días más de el Instituto Nacional, colegio en que yo estudié y me siento orgulloso de haber estudiado en él. Y ahí las cifras que me entregaban ayer es que como más del 70% de los niños pertenece a sectores muy vulnerables, pobres, y una proporción mayor de la mitad no tienen ni computadores ni tienen acceso a Internet. Entonces, ese es un primer tema, hacer más igualdad haciendo una rápida expansión de la capacidad digital, fibra óptica, lo que se llama la última milla, computadores, etc. Y lo otro es la educación para la democracia. Nosotros nos hemos quedado atrás en educación para la democracia, y la educación para discutir, para razonar, para respetar la opinión del otro, para resolver por la vía democrática, es una cuestión que tenemos que incrementar de aquí para adelante. Y lo he visto en la educación también en universitaria, he participado en algunas discusiones con rectores de las universidades del Estado, que están instalando un proyecto nuevo para que la formación profesional se mejore con una formación ciudadana a todos los profesionales chilenos, que no estén solo preocupados de su carrera, están preocupados de la sociedad, porque incluso las empresas ahora van a tener que tener mucho más preocupación por la sociedad y el bien de la comunidad. Entonces, esos dos puntos yo quería mencionar, más igualdad a través de acceso, y especialmente digital, y reforzar lo que es la educación ciudadana y la formación para la democracia en los colegios y en las universidades. Magdalena, tú que también te has dedicado a la educación, ¿qué mirada tienes tú del tema de la educación en Chile? Porque efectivamente, como yo dije al principio, yo creo que el tema de la cobertura en términos de establecimiento, infraestructura, creo que Chile está bien, no tengo las cifras de otros países, pero aparentemente tenemos una buena cobertura. Se ven pocos lugares donde el niñito tiene que cruzar el río, caminar 50 kilómetros para llegar al colegio, pero en general hay una cobertura bastante amplia. Y en esos lugares que lo hay esos profesores que son en el fondo un profesor y que son heroicos y que hacen una labor impresionante. Pero yo lo que diría es que hay dos cosas bien importantes. Primero, hay que formar mejor a los profesores. Hay un gran drama, los profesores en Chile son malos, son muy malos.
Yo me dedico bastante a capacitación de profesores y la verdad es que hay en el fondo una falta de formación. O sea, esto debe comprender que, es más, cuando uno mira, por ejemplo, y siempre nos tratamos de comparar con Finlandia, y claro, no, es incomparable, pero ellos empezaron a pensar en la educación muchos años antes y lo primero que hicieron fue una labor de formación de profesores de muchos años, y en muchos lugares hoy día para poder ser profesor hay que tener una carrera docente que saca incluso magíster. Nosotros la verdad es que tenemos un drama, sobre todo en el segundo ciclo básico, porque formamos profesores generalistas, y que para el primer ciclo básico funciona más o menos bien, pero para el segundo ciclo básico los profesores saben de pedagogía, saben de didáctica, saben de evaluación, saben de metodología, pero no saben matemática. Y enseñan matemática, y no saben historia, y no saben, en el fondo, pensamiento, no se enseña, en el fondo, tenemos un grave problema de pensamiento crítico, porque no hay filosofía en los colegios, pero tampoco podríamos establecerla, porque no habría profesores ni filósofos para cubrir esas plazas. Entonces, ahí hay un drama de la formación, que yo creo que lo que hay que hacer es permitir profesionales que no sean profesores, que de alguna manera se habiliten para poder enseñar. Creo que sin duda un historiador o un matemático o un ingeniero puede enseñar mejor matemática que alguien que solo sabe pedagogía, didáctica y no matemática. Eso uno. Segundo, hay que terminar con este currículum excesivo que no tiene ningún sentido y que no deja ningún espacio, porque también los profesores que son buenos se sienten muy frustrados de no poder explayarse en aquellas cosas que ellos aman y poder transmitirle la pasión a los niños. El conocimiento es adictivo en tanto tú te enamores de él, pero el sistema que nosotros tenemos es imposible de que ningún niño se enamore de ningún tipo de conocimiento. Debiese haber mucha más libertad. Un currículum único de Arica a Punta Arenas, de la cordillera al secano, es totalmente absurdo, porque en el fondo se aleja de las realidades de los niños. Y por último, el tercer punto es hay que limpiar la ideología, porque efectivamente los colegios han pasado a ser de lugares donde se pretende formar a lugares donde lo que se hace es adoctrinar. Precisamente Sergio estaba hablando del Instituto Nacional, que era un emblema, sin lugar a duda. Y lo que le ha pasado al Instituto Nacional es algo que le está pasando al país. Han destruido totalmente el Instituto Nacional desde adentro. Y no hay otra cosa que eso es evidente, y eso está sucediendo en muchas partes. Y es cosa que uno agarre los libros de los colegios, y la verdad es que son ideológicos, pero de un nivel que llega a dar calambre. Entonces, no sé, yo de repente hablo con mis hijos y me dicen, mamá, tú me dices que el libro miente. Y yo le digo, sí, miente, todo el tiempo. Y eso es falta de pensamiento crítico, porque efectivamente tienen que estar, hoy día estamos formando jóvenes que no los ponemos frente a distintas posiciones para que tengan ellos que generar un pensamiento crítico. Es más, hoy día en las universidades tenemos a estos alumnos que son blanditos, que más, les duele que les digan la verdad, porque la consideran de alguna manera ofensiva, y hemos generado un sistema y un mundo de gente débil y emocionalmente vulnerable, que son incapaces de enfrentar la vida. Bueno, ahora viene la crisis, y todas esas generaciones millennial, X, Y, que son débiles y son copitos de nieve, hoy día van a tener que enfrentarse a que ellos juraban que la vida era tremendamente fácil, y hoy día van a salir y se van a dar cuenta que ya no hay los empleos que ellos querían y que van a tener que pelar la papa, y así se aprende. Entonces, falta pensamiento crítico, y eso se enseña desde incluso la primera infancia. O sea, ahí hay un problema que hay que pensar filosóficamente, nuevamente, qué es la educación y para qué es la educación. O sea, es muy profundo el tema. Te di algunos esbozos de mi visión, pero soy muy crítica. Bien, vamos a cambiar un poquito el tema, porque el tema de educación lo hemos tratado tan profusamente, pero es importante no perderlo de vista, por eso que quiero tocarlo. Nos vamos a ir a la Araucanía. Antes quiero leer un mail de Víctor Gabriel Otarola, que dice: Sergio, ¿por qué no te mojas el potito y reconoces que los poderosos de este país siempre se aprovechan en estos momentos para abusar y llenarse los bolsillos con más dinero de lo que tienen? Por la explotación social y la pandemia han subido muchos productos de la canasta familiar.
consumo de luz han subido porque se están aprovechando de que la gente está trabajando en sus hogares. Los niños y jóvenes están en sus casas. Este gobierno no para el abuso de estos poderosos. Están asustados. Esa es la realidad, Sergio. Vives en otro planeta igual que los políticos. Saludos, Víctor Otarola. No, yo vivo en este planeta y conozco muy bien el tema. Al contrario, creo que el gobierno ha sido bastante populista en el control de estos poderosos que le llamas tú, porque la pregunta es ¿por qué van a fiscalizar todas las empresas estas que se están abriendo, que han sufrido mucho y que lo único que necesitan es trabajar para poder salir adelante, para poder dar empleo? Los van a fiscalizar a ellos y no fiscalizan para nada el comercio informal, que está ahí en las calles, que tiene aglomeraciones, que puede ser un foco de infección. Este gobierno, amigo mío, es bastante populista y no te compro la cuestión de que anda defendiendo a los poderosos, porque medida que ha tomado ha sido en contra de los poderosos o en contra de lo que piensan los, entre paréntesis, poderosos, que es bueno para el país. Ojalá en Chile haya muchos poderosos, Víctor. Déjense de estigmatizar a la gente que le va bien, a la gente que emprende, que crea empresas. Todas las empresas grandes en algún momento fueron chicas y les fue bien y dan trabajo y crean riqueza y pagan impuestos, y con los impuestos te llega tu canasta familiar, con tus impuestos te llegan las 500 luquitas, con tus impuestos te llega el seguro X, con tus impuestos se pagan los hospitales gratis, con esos impuestos. Entonces déjense de estigmatizar. En los países desarrollados a la gente que le va bien los admiran. Acá en Chile todos son ladrones, todos son abusadores. Yo estoy de acuerdo, a los ladrones, a los abusadores, a los que se coluden, metámoslos presos. Pero estigmatizar a todos los empresarios que son los poderosos y los que abusan, no. O sea, tú ves como el tema de la cuenta de la luz. Me acaba de escribir un amigo que dice que él reclamó al SEC, efectivamente había un error, le devolvieron la plata. En Chile existen los mecanismos para reclamar sin tener que salir a quemar el país. Los que salen a quemar el país no quieren reclamar, no les interesa que les solucionen el problema, les interesa votar el país, votar y desconocer todo lo que se ha hecho, todo lo que se hizo en estos 30 años está malo. Entonces, cuidado, no te subáis al carro de los que quieren destruir todo, porque no es así. Hay mucha gente que está sufriendo de los poderosos que van a dejar de ser poderosos, que van a perder su empresa. Y no pierden ellos nomás, pierde toda la gente que trabaja en esas empresas. Así que cuidado. Un minuto antes de irnos a la pausa para que cada uno de ustedes redondee y nos vamos a la pausa noticiosa. Hay una dimensión de esta conversación que acabas de tener con uno de los auditores. Y es que en situaciones de emergencia como las actuales, en que el Estado tiene que actuar con mucha rapidez y con muchos recursos para poder enfrentar y dar algún trabajo, y a los que no tienen poder comer, la familia, hay riesgos de mal uso de los recursos de todos los chilenos. Y entonces en todos los países en este momento lo que se está promoviendo más es transferencia en el uso de los recursos que sea transparente, y control del uso de esos recursos y de personas que se pueden aprovechar de que existen. Entonces, eso tenemos que estar encima y mejorarlo. Entonces hay que reforzar los mecanismos que tenemos y crear tal vez nuevos, y más supervisión de la propia ciudadanía cuando ven que ciertos productos se los acaparan, o que una empresa o un comerciante sube los precios porque está faltando. Entonces, en momentos de crisis, la transparencia es fundamental, y el control de la propia gente a mecanismos para que reaccionen y controlen, a mí me parece clave. Yo creo que esto lo vamos a ver más adelante. Pero oye, pero si eso es la ley la ley de la economía también, hay que dejarla funcionar un poquito. Perdona que te diga yo esto, que suben los precios. Yo quiero poner un ejemplo. ¿De qué forma discriminas tú si hay mucha gente que quiere comprar un producto y no existen más productos? Claro, tú dices es que los productos de utilidad pública esencial no deberían jugar la ley del mercado porque la gente claro, pero para eso está el Estado, para solucionar en ese caso. Pero por ejemplo, veamos las mascarillas. Yo llegué a pagar por estas mascarillas de mierda que son casi de papel, 3.000 pesos por cada mascarilla. 3.000 pesos por cada mascarilla. El otro día compré 50 mascarillas,
que me llegaron a mi casa por 7.000 pesos. Las primeras las pagué a 3.000 pesos. Y hoy día ya se regularizó el mercado, porque en un momento dado la demanda era mucho mayor que la oferta. Y ahí se suben los precios, qué sé yo, y ahí tiene que intervenir el Estado para cubrir las necesidades de los que más necesitan. Quería explicar yo que tampoco es malo esto que suban los precios cuando hay escasez, porque es la forma que tiene el mercado de discriminar, no tiene otra forma. Y para los que no alcanzan con esos precios, ahí tiene que estar el Estado. Magdalena, 2 palabras, está la música, tenemos que ir a las noticias, a la vuelta te doy, pero... No, sí, sin lugar a duda, el mercado se regula solo y yo creo que la intervención ahí del Estado es tratar de proveer, pero jamás fijar los precios, porque las veces que fijan los precios, lo que pasa es que finalmente hay escasez. O sea, otra vez, y cuando los que no ven eso, que es así, es ideología, porque si ven los casos en la historia para atrás, las veces que se fijaron los precios hubo escasez. Solo ven la posguerra, comparación, lo que va a ser la Alemania Federal con Inglaterra, por ejemplo. Y ahí tienen un caso puntual, rápido y específico, y en las mascarillas, mira España. Así es. Bueno, vamos a la pausa noticiosa, no se mueve nuestra sintonía, vamos para que usted quede bien informado, 5 minutos y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Magdalena Mervilá y Sergio Vitar hoy con nosotros en el panel. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura a través del 92.1 FM. Estamos junto a Magdalena Mervilá y Sergio Vitar. El tema de la huelga de hambre que está efectuando Celestino Córdoba, el asesino, el horroroso asesinato autor del horroroso asesinato de la pareja Lusinger, y otros 20 comuneros mapuche que por distintos delitos están también detenidos haciendo una huelga de hambre. Es complicado porque tienen un apoyo de algunos extremistas, y le llamo extremista porque el pueblo mapuche en general sé perfectamente, me consta que no está por la vía violenta. Y la pregunta que uno se hace es, la sociedad tiene que tener consideración con una persona que está dispuesta a morir de hambre por voluntad propia, y que esa misma persona no le dejó elegir a la pareja de ancianos de qué forma querían morir, y los mató simplemente quemándolos vivos. Entonces, la sociedad tiene que ser contemplativo, porque nadie lo está obligando a hacer una huelga de hambre. Entonces, ¿por qué la extorsión es yo hago huelga de hambre y si me pasa algo es culpa suya, del gobierno que no me atendió? Quiero decirle a la gente que en Chile existen los poderes independientes. El gobierno es uno, el gobierno tiene que ver con el ejecutivo, los parlamentarios son el legislativo, y el juicio o las condenas las hace el judicial, el poder judicial. Se le hizo un juicio más que justo, donde se revisaron 20.000 veces todos los antecedentes. Finalmente fue condenado a 18 años. ¿Qué piensa usted, querido auditor, querida auditora, que hay que igual ir a conversar con él, hay que darle arresto domiciliario para que no siga con la huelga de hambre? ¿Cuál es la actitud que se debe tomar en estos casos?
¿Cuál es tu opinión, Magdalena? A ver, yo creo que el señor Celestino Córdoba es un criminal y como voy a usar las palabras no mías, pero en casos similares en la historia sucedió cuando los miembros del IRA que estaban condenados hicieron una huelga de hambre en el gobierno de Margaret Thatcher. Ella no dio el brazo a torcer, a pesar de que la opinión pública rugió, y yo diría que más fuerte aún de lo que se está rugiendo ahora, y usaron esta idea y hablaron de presos políticos. Ella dijo, no son presos políticos. Y dijo tal y cual, el señor Sanz es un convicto criminal que elige él tomar su propia vida a través de la huelga de hambre. Y esta es una elección que su organización no le permitió a muchas de sus víctimas. Ese es el primer punto que hay que tener aquí. Más o menos lo que, claro. Más o menos lo que dije yo, es la claro. misma pataleta, claro, de los niños chicos. O sea, los niños chicos amenazan con cosas y los padres sabemos muchas veces que el no es no por el propio bien, y aquí el bien de la sociedad. O sea, estamos hablando de un crimen horroroso. Así que él no es víctima de nada, de absolutamente nada. Y si él quiere dejar de comer, bueno, es su problema. Eso se llama libertad. Una libertad que él truncó de los otros. Entonces hay que tener mucho ojo. Y sí, el gobierno no tiene los pantalones puestos, básicamente porque hoy día estamos en este populismo y en esta idea de que la calle y el Twitter y el podríamos decir de alguna manera, las encuestas semanales que todos están pidiendo para ver cuánto los quieren. Los políticos no tienen que estar preocupados de si los quieren o no. Los políticos tienen que estar preocupados que es lo bueno para el país. Tienen que mirar no esta generación, tienen que mirar la próxima generación. Están construyendo país. Para eso, de alguna manera, se les entrega. Sí, pero miran la próxima votación, más que la próxima generación. Normalmente miran la próxima votación, porque están siempre pendientes del voto. Sergio Vitar, tu opinión al respecto de este caso. Dos criterios que creo que son importantes en una democracia. El primero es que hay separación de los poderes y que hay que respetar las resoluciones de la Corte, aunque uno no esté de acuerdo, y si no está de acuerdo tendrá que cambiar las leyes para que las cosas caminen como uno quiere, porque siempre hay que ir cambiando las leyes, porque el mundo va cambiando. Pero uno, el respeto a la división de poderes. Perdón, ¿tú no estás de acuerdo con que esté preso Celestino Córdoba? Estoy diciendo que hay que respetar la separación de poderes. No, es que tú dijiste... La separación de poderes significa, pero se deduce de lo que digo. Es que pareció que tomó una decisión, y esa es una decisión de un poder independiente, me guste o no me guste. Ya, que dio la sensación de que podía no gustarte la decisión del Poder Judicial, por eso que te lo pregunté. Podría no gustarme, y hay mucha gente que no le gusta, pero si queremos respetar las reglas de la democracia, hay separación de poderes. O sea, siempre puede haber distintos puntos de vista, pero para que vivamos juntos tenemos que respetar la separación de poder y tenemos que tener una justicia independiente. Aquí la justicia independiente falló. Ese es un punto. Y el segundo punto es que la sociedad no puede reaccionar contra el criminal o contra el violentista con el mismo criterio de crimen y de violencia con que actuó. Por ejemplo, cuando se elimina la pena de muerte en una sociedad, y yo voté en el Parlamento a favor del término de la pena de muerte, es porque la sociedad actúa de otra manera, porque tiene que orientar la sociedad a que no sea el ojo por ojo, diente por diente. Hay normas. Y entonces, en ese sentido, y volviendo al tema concreto, hay la posibilidad que el gobierno ha planteado, y yo creo que la tiene que empujar, de estudiar formas de cumplimiento de la pena distintas, que eso tiene autorización. La ley da la autorización a Gendarmería y podría establecerse. Eso va a ser parte de la discusión. Y la segunda cuestión es el tema mapuche en general y lo que están planteando algunas de las personas que representan al sector más duro, diría yo, de las comunidades mapuches, es la discusión del convenio OIT 169, que es un convenio que también en el Senado costó mucho aprobarlo, que está aprobado en todas partes porque resguarda los derechos de los pueblos originarios y creo que eso es positivo, y hay que ver cómo eso se aplica, y los sectores de la comunidad mapuche quieren ir a esa discusión, y creo que también el gobierno estableció un diálogo intercultural. Hay que ir en esa dirección. Sergio, a ver, yo no me quedó para nada claro tu exposición, no, fue como poco clara, sin definiciones. No, es que, a ver, estaba hablando, tú dices que tú, si fuera el gobierno, iría en la dirección de buscar una alternativa de pena. ¿Por qué razón?
No he dicho que dicho que el gobierno ha planteado eso hoy día, lee la prensa. El gobierno está diciendo, y esa es una posibilidad que me parece bien que atienda, cómo resuelve el problema. Una sociedad no puede negarse. O sea, mira, con una sociedad que lo que cree es que cada vez que yo no estoy de acuerdo con la gente, la reprimo, es una sociedad no democrática. Entonces, el extremo de actitud represiva frente a lo que no estoy de acuerdo no apunta en la posibilidad de una democracia. El gobierno ha dicho, yo lo encuentro bien, lo encuentro bien lo que ha dicho el gobierno. Voy a estudiar una forma que dentro de la ley permita resolver ese problema, porque hay una comunidad bastante más amplia. Yo no quiero exacerbar las destrucciones y los conflictos con el pueblo mapuche. Quiero decirte que el gobierno ha estado muy lejos de la verdad en todas sus últimas actuaciones. Para mí, que el gobierno diga una cosa no tiene que ver con la verdad. El gobierno permanentemente muestra su cobardía para enfrentar las situaciones. Perdona que te diga, pero ¿por qué hay que estudiar otra pena con estos asesinos y con otros asesinos que se pudran en la cárcel? Checho, no es otra pena, si lo que estoy diciendo, la ley lo que permite y lo que está argumentando el gobierno, y es cómico lo que está pasando aquí en esta conversación. O sea, yo estoy defendiendo al gobierno y tú lo estás criticando. No es que estoy defendiendo al gobierno. Porque el gobierno ha estado mucho más cerca de la izquierda que de la derecha, por eso. Si no es casualidad. Escúchame, los procedimientos legales, las normas legales permiten conversar y resolver la forma de cumplimiento de la pena, no cambiar la pena que fue determinada por los tribunales de justicia. Y esa forma de cumplimiento de la pena es lo que ha planteado el gobierno en la conversación. Yo te pregunto, pero además de eso quiero discutir el convenio 169 sobre los pueblos indígenas, Sergio, que me parece también que hay que hacerlo. Sergio, y te digo una última cosa. Lo único que te quiero decir es lo siguiente. El tema mapuche, si me permite, el tema mapuche no tiene una solución definitiva ni la tendrá. Es un proceso progresivo de conversación. Es que para mí no es el tema mapuche, este es el tema del asesinato de una pareja y de varios crímenes distintos. Que no tiene nada que ver con el tema mapuche. Pregúntale a los mapuches que trabajan, a los mapuches que quieren surgir, pregúntale y te van a decir que esa gente no lo representa para nada. Yo la pregunta que te hago, si la ley permite cambiar las penas o hacer algún tipo de introducción de pena, ¿por qué en este caso sí y en el caso de los presos militares no se puede hacer nada? No. Bueno, ahí tiene el ejemplo claro que la justicia tiene que ser igual para todas las personas. A mí si me dice, mira, no vamos a perdonar a ni un militar porque los crímenes que hicieron fueron demasiado violentos, muy bien, me parece bien, nos ponemos de acuerdo como sociedad que no vamos a permitir, pero tampoco vamos a permitir del otro lado. Si esto es lo mismo que las dictaduras. La dictadura de Pinochet fue una dictadura horrorosa, pero la de Castro no es una dictadura, es un farol que tenemos que seguir. En Venezuela es una democracia que está en problemas. ¿Hasta cuándo seguimos con esta tibieza que nos tiene al país como nos tiene? Sí, por eso que estamos como estamos, por esa tibieza, por la falta de definición. Perdona que te diga, yo no tengo nada contra el pueblo mapuche, vuelvo a repetir, tengo un familiar mapuche, mi nana es mapuche, trabaja con nosotros hace 40 años, la amo, la quiero mucho, hemos ido a sus fiestas mapuche y qué sé yo, y ese no es el pueblo mapuche. Celestino Córdoba no es el pueblo mapuche, esos son terroristas, y ya lo vimos ya con este narcotraficante que lo pillaron unido al narcotráfico, y hemos visto cómo cabecillas de este movimiento se juntan con el segundo de Venezuela. Entonces, ¿hasta cuándo seguimos engañando a la gente? Esto es una cuestión netamente política, absolutamente, y no porque viene de la política de la izquierda van a tener prebendas distintas a los otros ciudadanos. Acá en Chile somos todos iguales ante la ley, y esa es la falta de definición que a mí me saca de las casillas. Magdalena. Bueno, la falta de definición que tú llamas, y tienes toda la razón, se llama eufemismo, y es básicamente rotular las cosas de un modo distinto. Entonces, aquí el gran problema que tenemos hoy día, porque el problema mapuche es bastante más complejo, y tiene razón Sergio, que no se va a resolver ahora ni se va a resolver probablemente nunca. Pero una de las cosas importantes de comprender es que lo que está pasando en la Araucanía no es
lo que es el problema mapuche en sí. Lo que está pasando en la Araucanía hace mucho rato es, y lo es, terrorismo. Esa es la palabra que habría que usar. Y usando esa palabra, reconociendo esa palabra, se podrían tomar todas las medidas necesarias para terminar con ese problema, que no es un problema del mundo mapuche. El mundo mapuche es un porcentaje muchísimo mayor, es un mundo pacífico, y es un mundo que en gran cantidad de ellos quieren ser chilenos. O sea, el problema es mucho más serio, porque a mí me tocó investigar el tema de los mapuches estando en el programa Contacto, y yo me sorprendí, eso fue hace muchos años, eso fue el año, no sé, 99, una cosa así. Y efectivamente, esa vez, en esa investigación, el 70% de los mapuches vivía en Santiago. Yo ahí ya me sorprendí, porque no es algo que uno dice, los mapuches viven en la Araucanía. Sí, algunos, pero también ahí viven muchos que no son mapuches. O sea, el problema va más allá. Y este es un problema que se ha ideologizado y que es más, frente a lo que está pasando, que es terrorismo, y a este petitorio, hablan hoy día de racismo. Y no tienen nada que ver con racismo. Es más, de los atentados han atacado también mapuches contra mapuches. Entonces, ahí, ¿cómo lo llamamos? Claro, y es más, la opinión pública, y niñitos, y aquí vuelvo a nuestros millennials, X, y a toda esta manga de niñitos que de alguna manera, porque hoy día vemos esta revolución que tiene que ver mucho con la juventud, que tiene que ver con la falta de conocimientos, con la falta de pensamiento crítico, que son muy, muy fáciles de que se les permeen estas ideas, y ahí están posteando en Instagram esta banderita y dice contra el racismo. Aquí no estamos hablando de racismo, esto no es racismo, esto es terrorismo, y estamos hablando de un problema, de una huelga de hambre, de un criminal asesino, pero miren del modo además. O sea, estas mismas niñitas son las mismas que postean, o niñitos, da lo mismo, frente al caso de esta niña que habrían violado, que se suicidó. En el fondo son emocionales y responden a cosas emocionales. Y el gobierno responde a esa ola de twitters o de Instagram de esa gente pasional, y por lo tanto dejamos de lado la razón y no definimos. Ese es el gran problema. Vamos a ir a la pausa. A la vuelta le damos la palabra a Sergio Vitaro. A ver, tu cego te hace cegar. No es lo mismo un homicidio calificado que cometió el señor Córdoba con un genocidio. Las formas y las penas son distintas, pero como siempre quieres sacar a tus amigos militares, estás cegado. Basta de incitar la división y el odio. La palabra genocidio es incitar el odio. Yo no sé, efectivamente acá murieron 3.000 personas de ambos lados. Yo me gustaría que un día la Magdalena nos hablara qué es lo que significa un genocidio. Esas son palabras que usan ustedes y que finalmente quieren que todo el mundo la use. Yo no tengo por qué usarlo. Yo he condenado siempre las violaciones a los derechos humanos que hubo en Chile, pero resulta que en Chile habían terroristas, muchos terroristas, y habían militares que violaron derechos humanos. Los militares que violaron derechos humanos, todos están presos, o todos han pasado por los tribunales. Los terroristas están todos libres, no hay ningún terrorista preso. Entonces hay como diferencia en la forma de ver la justicia, creo yo. Sobre todo, yo no estoy hablando de los militares que cometieron crímenes horribles. Estoy hablando de esos que estaban en el lugar, que recibieron una orden, que tenían 22 años, y esos siguen presos.
¿no? Y eso no son delitos que, no sé, reciben una orden, no estaban ahí, o pasaron por ahí, o guardaron silencio. Todo eso están presos. Y además le han sacado mucha plata al Estado, porque basta que prueben una que estaba ahí, ya, varios millones, cientos de millones para las víctimas, porque este gallo estaba ahí y se encontró culpable. No, sí, métete bien en el tema, Marco Rau, y te voy a decir, compartiendo y empatizando con toda la familia que perdieron familiares de un y de otro lado, en lo que pasó en Chile, esto ha sido un negocio redondo también para mucha gente. Hemos visto cómo siguen apareciendo falsos exonerados que siguen recibiendo plata del Estado sin haber sido exonerados. Entonces dejémonos de tonteras, pues si aquí uno no se compra todo lo que inventan ustedes para que la gente lo empiece a repetir. Sergio Villar tenía la palabra de antes de irnos a la pausa. Mira, lo primero que quiero reiterar para que no quede ninguna confusión es que en democracia y en general en ninguna sociedad se puede aceptar la violencia. La violencia no conduce a un país pacífico y no hay democracia sin que existan normas y se viva en paz. Entonces yo quiero en eso ser absolutamente claro. Los actos de incendios y violencia cometidos en la Araucanía, por lo que yo considero que son grupos minoritarios y que me sorprende que aún no sean detectados por todo el sistema policial que tenemos, es repudiable. Y el asesinato o la quemazón de una casa, el incendio que termina con la vida de 2 personas que además yo conocía, es inaceptable. O sea, quiero dejar despejado eso. Segundo, creo que no hay que confundir los crímenes en dictadura del terrorismo de Estado, que son imprescriptibles desde el punto de vista del derecho internacional, con un acto criminal que tiene que ser tratado también como un acto criminal. Entonces, dicho eso, veamos ahora cómo resolvemos ese problema. La sociedad tiene que establecer mecanismos de resolución y los pasos que ha señalado el gobierno hoy día, creo que hay que explorarlo los dos. Sergio, entiendo tu aclaración, me parece súper bien, pero es que ahí, entre medio, hay cosas que yo no comparto. Por ejemplo, el derecho internacional. ¿Quién es el derecho internacional en materia de derechos humanos? Hoy día, ¿quién es la autoridad mundial máxima en derechos humanos en el mundo? Michelle Bachelet. La conocemos todos, la presidenta Bachelet. ¿Cómo va a ser la autoridad máxima en derechos humanos la persona que corre y se tropieza por ir a saludar a uno de los peores dictadores del siglo XX, como es Fidel Castro, o recibe con los brazos abiertos a Honecker, otro de los grandes violadores de derechos humanos, y a esa persona la nombran jefa mundial de los derechos humanos? Entonces, yo sé que pensamos distinto, Sergio, tú tienes una visión totalmente distinta, pero a mí déjame dudar un poquito de que este derecho internacional, que son imprescriptibles, ¿quién no inventó esa ley? A mí me gustaría saber el origen de esas leyes. Yo no comparto, hemos visto cómo institutos de derechos humanos llegaron acá, mintieron abiertamente, no han pagado ningún costo por mentir. Te quiero recordar que dijeron que había un centro de tortura ahí en la estación Baquedano. Entonces, ojo con dar por sentado que todo lo que viene de afuera y lo que viene de las organizaciones de derechos humanos es la verdad absoluta, porque es absoluta y totalmente secado. Ya el nombramiento de Michelle Bachelet es secado. Ya el nombramiento de Michelle Bachelet es secado. Entonces, y eso para mí, yo sé que para ustedes no, es fantástico y todo lo más, respeto tu opinión, pero respeta la mía. Yo no creo mucho en los organismos, porque si hubiese un organismo de derechos humanos que actuara para ambos lados de la misma forma, inventaron que los policías y los militares no tenían derechos humanos, que solamente se violaba el derecho humano cuando era por organismos del Estado. ¿Quién inventó esa estupidez? ¿Acaso un policía no tiene derecho humano? ¿Acaso un militar no tiene derecho humano? No, la izquierda inventó que los derechos humanos solamente eran violados cuando eran efectuados por algún miembro del Estado. Esa ley yo no me la compro, no la comparto, para nada. ¿Y quiénes son los que manejan los organismos de derechos humanos? La izquierda.
Curiosamente, los peores violadores de derechos humanos en la historia de la humanidad son los que levantan la bandera de los derechos humanos. A mí me da risa cuando veo un comunista hablando de derechos humanos. Me da risa, me da vergüenza ajena. ¿Qué crees que te diga? Ese es mi pensamiento, Sergio. Yo sé que es radicalmente distinto al tuyo, pero yo lo tengo que expresar porque siempre hablo con mi verdad. Yo no escondo nada por miedo ni por nada. Magdalena o Sergio, si querés. Si me permiten, me gustaría aclarar un par de cosas para los auditores. Uno, que la Corte Penal Internacional que está instalada en La Haya, a la cual Chile también ha recurrido, sí, y la Corte Penal de Justicia son organismos internacionales que se han desarrollado como evolución progresiva de la humanidad y de los valores humanitarios. Todos infiltrados por la izquierda. Del año 48, cuando se establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. O sea, son avances de la humanidad, son normas internacionales que se han ido resolviendo por distintos países, y nosotros hicimos una reforma constitucional en los años 90 en que se establece, y la justicia chilena así lo entiende, que los acuerdos internacionales en materia de justicia en general, como los decretos de los derechos de las personas contra la tortura, la condena del genocidio, la imprescriptibilidad de estos, son norma interna chilena. Entonces, eso es lo que hemos hecho como avanzar. El caso de Michelle Bachelet, lo mismo que tú estás diciendo de ella, ahora dice Maduro, porque acaba de emitir también un informe muy contundente de las Naciones Unidas para mostrar la violación de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, siempre la gente que no está de acuerdo va a reaccionar contra eso. Pero lo que quiero también aclarar... ¿Pero es mentira lo que dije yo, que corrió para abrazar a Fidel Castro? Es mentira que se... La comisionada de los derechos humanos no es la máxima autoridad de derechos humanos, son las Cortes. Lo que hace las Naciones Unidas es dar informes, y el informe último que salió la semana pasada sobre Venezuela produjo de nuevo una explosión en contra de ella parte de los venezolanos. Entonces, no es ella tampoco lo que los hace, en las Naciones Unidas hay expertos, y por lo tanto hay que reconocer esos hechos concretos, más que apasionarse a favor de una persona u otra. No, si yo no me apasiono, simplemente veo constato la realidad. O sea, tú me dijiste que efectivamente había hecho un informe, efectivamente hizo un informe contra Venezuela, ya lo conocimos el primero, ahora un segundo. Si vemos lo que está pasando en Venezuela y el organismo de derechos humanos no dice nada de Venezuela, ya sería pero el colmo. Si yo simplemente estoy constatando que uno, para nombrar un jefe, un organismo como este, tiene que ser una persona que no tenga nada que ver con violadores a los derechos humanos. Y ella idealizó a Honecker, idealizó a Fidel Castro. Acuérdate, si lo vimos todos los chilenos, cómo corrió a darle la mano. Entonces, yo... en ese caso, habría nombrado a otra persona como secretaria general de este organismo, lo que tú quieras. Ese es todo mi punto. Yo no estoy diciendo ni que ella sea una violadora de derechos humanos, ni nada de eso. Estoy diciendo que también las señales son importantes. Y yo no creo en los organismos internacionales como tú, porque están todos infiltrados por la izquierda. Es que es cosa de ver hoy día el organismo que nos regula, que es la Organización Mundial de la Salud. Sabemos perfectamente cuál es el origen de su secretario general, de dónde viene. Magdalena Mervilá tiene la palabra. Magdalena. El mundo es mucho más ancho. O sea, uno no puede decir que todo el que está en desacuerdo conmigo es todo de izquierda. No, es mucho más ancho. Hay bastante más pluralismo en la sociedad. Yo no he dicho que todo el que está de acuerdo conmigo es de izquierda. He dicho que la mayoría de los organismos internacionales están infiltrados por la izquierda, pero te lo puedo mostrar cuando quieras. Magdalena, démosle la palabra a Magdalena. La izquierda tiene una agenda de infiltrarse en general en muchas partes. Pero aquí hay una cosa importante. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, efectivamente hay un gran genocidio que fue el régimen nazi. Efectivamente se encontró todo este holocausto, que fue una cosa tremenda. Se hizo el juicio de Nuremberg y ahí apareció esta figura de que no podían ser, en el fondo, estos crímenes de lesa humanidad no podían, en el fondo, caducar jamás. Ya, se persiguió al mundo nazi y la verdad es que se condenó a pocos, murieron bastante pocos. Si uno mira los juicios de Nuremberg, jurídicamente son muy impresionantes,
pero en efectividad es poco, y por eso mismo, de hecho, hoy día hay hasta una serie que yo no sé si la han visto, pero véanla porque está muy, muy buena. En Amazon Prime hay una serie que se llama The Hunters, ¿ya? Y que cuenta la historia así como de una organización judía en Estados Unidos que persigue a estos nazis que llegaron a Estados Unidos. Incluso muchos científicos que eran parte, digamos, del régimen y no personas, porque muchos eran nazis obligados, pero también había muchos que eran parte de las cúpulas, que terminaron en proyectos incluido la NASA. Eso es lo que se llama el famoso proyecto Paperclip. Esta es una serie con Al Pacino, que de alguna manera es ficción, pero cuenta detrás una gran verdad. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Hunter? Muchas cosas se llama The Hunters. Tienes que verla porque te va a encantar. Lo entretenida para todos los auditores, pero ahí uno ve cómo de alguna manera la política siempre ha estado, en el fondo, estos términos absolutos, no son tan absolutos y se van arreglando las cosas de acuerdo a los acomodados políticos y del minuto. Incluso los organismos de inteligencia permiten muchas cosas. Y eso es lo que hay que comprender. La política es una red que permea las distintas instituciones y que se mueve según conveniencia. Y el que no entiende que eso es así, no ha entendido nada de la historia, porque cuando uno se mete en la historia, tanto la economía, que está debajo y explica muchas cosas, pero la política, todo es política. Desde cuando uno camina en una ciudad y ve las grandes catedrales en un momento teocéntrico, concentra esa idea del teocentrismo mismo. Pero posteriormente, cuando vienen los absolutismos, estos grandes palacios, toda la arquitectura, todo el arte es político. Y eso lo entiende incluso en la antigua Roma. En la antigua Roma, cuando Augusto termina por matar la república, haciendo parecer que es democrático, incluso Cicerón lo llama el espíritu de alguna manera de la república, hablando contra Marco Antonio, termina matando la república, estableciendo un imperio y estableciendo un relato de que él es el mejor, construyendo una Roma de mármol. Eso es pura política. El Arapachis, que es este altar de la paz, construye el relato de que gracias a Augusto y gracias al imperio hay paz. Y con Augusto y con el imperio nunca hubo paz, hubo pacificación y gran cantidad de extensión militar. El imperio se mantiene por lo militar. Por lo tanto, esta idea de usar el arte para construir un relato y política es algo que ha estado siempre. Entonces, eso es lo que hay que comprender, hay que empezar a mirar la historia, que no son simplemente hechos, no son fechas, hay que entender el arte, hay que mezclarlo con la política, hay que mezclarlo con la economía para poder empezar a darse cuenta de qué es lo que está detrás de cada una de esas cosas. Entonces, esto no es tan simple. Y sí, los organismos internacionales son políticos. Evidentemente que son políticos. Hay agenda política todo el rato. Y es cosa de ver, y ahí es cuando uno se tiene que preguntar. La gran primera pregunta política es, ¿quién gana? Y cuando uno tiene el quién gana, entonces ahí empieza a tener pensamiento crítico frente a los hechos que suceden. Entonces, sí, claro que hay política. Y evidentemente que si me preguntan a mí, los derechos humanos son algo que emanan incluso de la visión del cristianismo, persona humana, única, irrepetible, todas valiosas. Y por lo tanto, sí, los organismos de derechos humanos debieran ser y defender a las personas en todas las circunstancias, pero no es así. Porque básicamente lo peor que puede existir para la retórica de la gente es el nazismo. Y tú miras, y sí, 6 millones de judíos, tremendo en el Holocausto. Pero cuando tú ves el comunismo, que en la historia ha tenido 150 millones de muertos, y una persona puede decirse abiertamente comunista, y eso con orgullo, bueno, ahí uno se da cuenta que es pura política. Eso es lo que te digo yo, o sea, eso es lo que me refiero. Si yo yo feliz que existiese un organismo internacional que fuese ecuánime y que defendiera los derechos humanos de todos por igual y que los condenara con la misma fuerza. O sea, nadie puede decir que es nazi, pero alguien se puede declarar comunista. Qué bueno lo que acabas de decir. ¿Ah? Y no es por defender a los nazis, porque son perversos. No, perverso. Nadie está defendiendo a los nazis. Por eso que te digo, qué bueno que pusiste ese ejemplo, porque ahí no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con otra cosa. Los nazis, ojo, si tiene que ver, saber, una cosa importante, el nacionalsocialismo es un totalitarismo y todos los totalitarismos, total Estado, son de izquierda. Ahora, son opuestos porque uno es nacionalista y el otro es internacional. Pero independiente de eso, del color político, quien mate, o sea, por ejemplo, cuando vino, pensemos en la Nación Unida en algo más neutral, en las matanzas entre Ruanda y Burundi, gobierno de Bill Clinton, ¿qué hizo la Nación Unida? Nada. ¿Y por qué no hicieron nada? O poco. ¿Y por qué hicieron poco? Porque ahí no había petróleo.
tiene intereses económicos. Entonces, la agenda política, los organismos internacionales, la agenda política de la vida, de todas cosas, nacionales, internacionales, siempre está ahí. Los intereses. Evidentemente es así. Así es. Ojalá no fuese así. Ojalá no fuese así, pero así es. Vamos a hacer la última pausa y a la vuelta tiene la palabra Sergio Bitar. Estamos conversando con Magdalena Mervilá en su programa Conectados con Agricultura. Pausa y regresamos. Bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Conectados con Agricultura. Habíamos dejado pendiente la palabra para Sergio Bitar. Sergio. Es muy importante la conversación que hemos colocado, que tú has colocado ahora sobre el derecho internacional. Creo que vale la pena profundizar un poco más. Y en ese sentido, lo que quiero decir es que las normas internacionales van regulando el poder de los poderosos para establecer normas que también protejan a los países más chicos. Entonces, hay una dimensión también que tiene que ver con los conflictos entre países, no solo los temas internos en los países. Uno de ellos, claro, es el genocidio. Y bien decía Magdalena la historia de Nuremberg. Pero también hay casos de conflictos y guerras entre países que tú tienes que regular. Entonces, en ese sentido, el derecho internacional cumple una función muy importante para que la comunidad pueda vivir con normas de respeto mutuo dentro de los países y entre países. Por ejemplo, el tema de los palestinos. El tema de los palestinos, ahí tú tienes una organización de las Naciones Unidas que ha establecido por acuerdos mayoritarios una gran cantidad de normas sobre las fronteras. Pues bien, hoy día Netanyahu anuncia que quiere ocupar lo que queda y las condiciones del pueblo palestino son realmente secundarias, son ciudadanos de segunda clase, todos sabemos el trato que se les da ahí. No se ha respetado por parte del gobierno de Netanyahu ninguna norma de las Naciones Unidas y normas del derecho internacional. En el caso de los Rohingya, en Myanmar, se desplaza 1 millón de personas por ser musulmanas hacia Bangladesh. Les queman sus casas, hay resoluciones de las Naciones Unidas. Entonces, avanzar progresivamente en la humanidad a regular esos abusos es una cuestión del derecho internacional y es muy importante que haya avanzado el derecho internacional en una comisión contra la tortura, contra el genocidio, estableciendo cortes internacionales para regularlo. Entonces, en ese sentido... Sí, pero tú tienes que estar de acuerdo conmigo, que es importante que todo el mundo confíe en ese organismo, porque si no confían, simplemente no lo respetan. ¿Y qué ganas tú con tener un organismo como las Naciones Unidas si hay países que no van a respetar sus dictámenes? Entonces, lo importante es que estos organismos sean realmente ecuánimes, que sean objetivos y que no estén infiltrados políticamente y que sus decisiones no se tomen exclusivamente, muchas veces por razones políticas. Ese es mi punto, Sergio, no es otro. Si tú tomas el caso palestino, por ejemplo, a partir del 48, es una cosa complicada, no son soluciones complejas, buenos y malos, hay que reconocer eso. Pero a través de un proceso democrático, por lo menos de participación de casi 200 países, se van estableciendo normas. Lo que ocurre es que las Naciones Unidas, y esto es una cuestión que está en discusión hoy, tiene un Consejo de Seguridad y hay 5 países que tienen veto. Entonces, si se lleva el tema del cumplimiento de normas en el caso palestino o de los Rohingya, y tú tienes que desplazar misiones de paz de las Naciones Unidas con fuerza militar, basta con que uno de los 5 se oponga, y eso no puede ocurrir.
Entonces, hoy día esta discusión, cambiemos el Consejo de Seguridad Nacional Mundial para que puedan intervenir otros. Pero que lo que quiero decir es que es importante el derecho internacional y que es un proceso progresivo. No es una cuestión, en 10 años más vamos a tener nuevas normas. Con el cambio climático vamos a tener que tener nuevas normas. Entonces, hay que apoyar eso, no oponerse a eso. Yo no me voy a oponer a organismos internacionales ecuánimes. Lo que sí me voy a oponer a que estén infiltrados por la izquierda, y hay organismos que claramente están infiltrados por la izquierda. Ese es mi punto. No me hagas ver a mí como que yo no quiero que existan estos organismos. Al contrario, si funcionaran para ambos lados igual, me parecía fantástico. Como hoy día estamos en minoría, usted, don Sergio, voy a leer un mail que dice: don Checho, qué gusto conversar con un hombre de izquierda como Sergio Vitar. Qué lejos están de los actuales políticos de su sector de la sabiduría y mesura de este hombre. Se nota que la vida, a pesar del dolor vivido en los años 70 y 80, le compensó con esos valores. Excelente panelista, Francisco Núñez, abogado. Para que vea que también aquí tiene admiradores Sergio Vitar. No voy a hablar de todos los admiradores de la Magdalena porque me pongo celoso. Escriben mucho diciendo que le encanta la Magdalena, como plantea y todo lo más. Lo malo de estos mails es que nadie dice que le gusto yo. Ese es el único problema. Bueno, ya se está acabando el programa, querido amigo. Yo quiero pegarle un tirón de oreja a Chile Vamos, que ya debería llamarse Chile Vámonos, porque no aprenden la lección. Acaban en la elección de la Municipalidad de Antofagasta, un concejal de Renovación Nacional le dio el voto a un radical, me informan por interno, para no darle el voto al de la UDI, que podía haber ganado, y se perdió. Estos egoísmos personales, estas luchas personales, cuando no se dan cuenta que al final del día hay que defender una idea, y las ideas se defienden en conjunto, en unidad, y no divididos. Si tenemos a la alianza gobernante dividida, ¿qué podemos esperar del país? Yo lo llamo a reflexionar a la gente que abraza la idea de la libertad, de la centroderecha, que si ellos no dan el ejemplo, imagínense qué va a pasar con el resto. ¿Ah? Y el otro lado no lo hace mejor. Sí, tampoco. Sí, la división. Es un problema nacional, que hay una suerte de fragmentación de la estructura de partidos y de coaliciones, y eso es un problema de todos los chilenos. Nosotros tenemos que tener partidos fuertes y coaliciones fuertes para el que gana pueda gobernar. Sí, pero oye, la culpa la tiene en parte mi querido panelista Pepe Out, que impulsó el cambio del sistema político. Esta fragmentación tiene que ver también en gran medida con el cambio. No era necesario, hay que dejar otro, pero hay que corregirlo. Por eso que te digo, a lo mejor era necesario el cambio del binominal, pero no como se hizo, porque quedó peor. Bueno, hay que corregir, siempre se van corrigiendo. Por ejemplo, uno está de acuerdo en los cambios, pero para que sean para mejor, no para peor. Que nadie pueda ser senador o diputado con menos, por ejemplo, un 5 o un 6%. Son las correcciones que también tienen otros países en sus normas electorales. Bien, nos vamos. Gracias, Magdalena, gracias, Sergio, gracias por su sintonía, querido amigo. Si Dios quiere, nos encontramos mañana con mi gurú, Sergio Melnik. Mañana aquí en su programa Conectados con Agricultura. Chao, chao, y que Dios los bendiga. Fue Conectados en Agricultura.